Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Escuela del Mañana. Hoy invitamos a la Delegación de Adolescencia y Juventud para seguir profundizando en ese documento que nos regalaba el Papa Francisco a la luz del Sínodo de los Jóvenes, Christus Vivit. En concreto, hoy vamos a abordar el segundo capítulo que lleva como título Jesucristo siempre joven, y para ello contamos con la presencia en el plató del delegado de Adolescencia y Juventud, don David Sánchez. Don David, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallado, Conchi. Y bueno, más tarde conoceremos a Rebeca, que es una de las jóvenes que forma parte del proyecto de las charlas GEN y que nos dará razones sobre por qué tenemos que ir a misa los domingos. Eso será un poquito más tarde en la segunda parte del programa. Ahora comenzamos. Jesucristo siempre joven es el título de este segundo capítulo de la exhortación apostólica Christus Vivit. Y comienza el Papa, como siempre, a la luz de la palabra de Dios, ¿no? La pregunta es, ¿qué nos cuenta el Evangelio acerca de la juventud de Jesucristo? Bueno, ciertamente es esa época donde en los escritos evangélicos pues no es que haya grandes datos, ¿no? Pero sí vemos varias cosas que nos llaman la atención, ¿no? Primero, que Jesucristo era un joven normal de su tiempo, normal de su época, tenía relaciones con sus amigos, tenía su familia, con José, con María y también con sus parientes, ¿no? De hecho es con los que marcha al templo donde será perdido y hallado, ¿no? Por lo tanto, la juventud de Jesucristo no era una juventud pues extraordinaria en el sentido de que fuera fuera de lo normal, como era el Hijo de Dios, pues tenía que ser distinto, ¿no? Como a veces algunos evangelios apócrifos pues relatan que se hacía milagros, etcétera, ¿no? La infancia de Jesucristo, su juventud y adolescencia, pues fue normal, como la de un joven normal de su época, donde se relacionaba, pues incide el Papa, ¿no? No solo con María y José, sino que también con más parientes y familiares, ¿no? Retomando esa idea de Papa Francisco de bueno, que la familia es algo extenso, que tenemos una historia, que formamos parte de esa historia familiar y que hay que cuidarla, ¿no? Por lo tanto, los aspectos o los adjetivos que va a usar el Papa para calificar esa juventud de nuestro Señor, porque era una juventud normal, correspondiente a la de un joven de su época. Incluso retoma una frase de Juan Pablo II, donde decía que al igual que creció físicamente, sabemos que Jesucristo era pleno de gracia, ¿no? O sea, sí. no había un crecimiento en la gracia, pero sí que también se pensaba ese crecimiento espiritual, es decir, conforme a su edad. Jesucristo pues iba adquiriendo conciencia conforme a la edad que tenía, ¿no? de su misión. Entonces, ahí habla el Papa de que bueno, pues también en los jóvenes se nos da un crecimiento en gracia distinto al del Señor, es decir, el Señor no tenía que crecer en gracia porque la tenía toda, pero los jóvenes sí que también van creciendo o adquiriendo conciencia de su condición de cristianos conforme pasan los años, ¿no? Por eso tampoco tenemos que desesperarnos cuando veamos que los jóvenes pues no llegan a tanto como debieran de llegar. Bueno, tranquilos, poco a poco van adquiriendo conciencia de ello, ¿no? Porque también el Señor va actuando y guiándoles, ¿no? en su caminar. Bueno, el Papa Francisco dice al comienzo de este capítulo también que bueno, en el Evangelio apenas se nos relata pues, acontecimientos de la niñez de Jesucristo, y sí que se nos cuenta pues, cómo fue su adolescencia, sobre todo su juventud, ¿no? La juventud de Jesucristo. Y él dice, hay una frase maravillosa, ¿no? Dice que su juventud fue toda una preciosa preparación. A pesar de que está diciendo que no fue un joven distinto, que bueno, pues tuviese, digamos, o destacase por encima del resto, pero sí que el Papa destaca esto, ¿no? Que fue toda una preciosa preparación para la misión que luego llevó a cabo, ¿no? Claro, Jesús era consciente, ¿no? Para qué había venido al mundo, y todo les sirve para prepararse a esa tarea, ¿no? También viendo hay una imagen de cómo pues, nuestros jóvenes tienen que, bueno, pues todo lo que les pasa en su historia personal con el Señor, no es ni mejor ni peor que la de otros jóvenes, sino que es la suya, y ahí el Señor quiere obrar, quiere ser acontecimiento de salvación para ellos, ¿no? Por eso, bueno, pues también ellos se van preparando, nuestros jóvenes, de cara a un futuro laboral, de cara a un futuro profesional, de cara a responder a la llamada del Señor, pero toda su juventud es periodo de preparación. Por eso es tan importante esa etapa, ¿no? Tan preciosa, es una etapa que pasa, pero que es fundamental, donde se está construyendo al hombre, a la mujer de la sociedad. Y por eso también el demonio es donde más ataca, porque es consciente de todo el bien que está en juego. Es una etapa de preparación, digamos, ¿no? Claro. En este capítulo el Papa Francisco también nos habla de cómo es la relación que existe de Jesús con su Padre en esta etapa, en la adolescencia y la juventud. Sí, destaca, ¿no? esa relación que se daría pues, entre San José, Jesús, ¿no? Como
pues compartiría las cosas. También se enfoca un poco en la perspectiva de José, ¿no? Pues cómo sería esa realidad suya al ver crecer a Jesús, ¿no? Y también pues como Jesús, pues sabiendo que su padre era Dios, pero también a este padre putativo que era San José, pues le trataría con ese respeto, con esa delicadeza, como, bueno, pues se relacionaría con ellos y sobre todo insiste, ¿no? Que no se cierra solo en ese núcleo, sí, sino que se extiende más allá, ¿no? Exactamente, el Papa dice que Jesús tampoco creció en una relación cerrada y absorbente con María y con José. Aquí el Papa habla de proyectos pastorales concretos, dirigidos a los jóvenes, pero que no los aísle, y mucho menos de su familia. Esto me parece súper importante. Sí, yo creo que es un aspecto bonito, ¿no? que trata ahí por dos características, ¿no? Uno, respecto a cómo no se cierra solo a José y María. Muchas veces a lo mejor vemos a los adolescentes o a los jóvenes que con muy buena intención por parte de los padres, pues los cuidan mucho, están muy pendientes de ellos, pero a veces tienden a aislarse de sus compañeros, ¿no? Porque quizás sea una sobreprotección en ese sentido, ¿no? Que yo creo que un poco por ahí por donde va el Papa Francisco, para decir, hombre, Jesús se relacionaba con José, con María, con todos sus parientes, entonces no hay que crecer en un núcleo aislado, ¿no? Solo está mi hijo, mi marido y yo, o mi hijo, mi mujer y yo, ¿no? Sino que esto es más amplio, ¿no? Y que es bueno que el joven pues se relacione con los demás, que no se quede, que no tengamos miedo, hombre, hay que cuidar las amistades, ¿no? Pues no vaya a ser que se nos tuerza, pero también es importante que el joven pues salga de ese ambiente, ¿no? Donde hay una sobreprotección hacia él, ¿no? Por parte de los padres, y es ahí donde el Papa pues llama un poco la atención en ese sentido, ¿no? De que se relacionen con los demás, ¿no? Y luego has hecho también, la segunda característica es ese aislarse, ¿no? Que a veces pues pueden considerarse a los cristianos pues como un grupo cerrado, un grupo estufa, ¿no? Estufa, claro, la mesa camilla, ¿no? Aquí estamos aislados, nos separamos del resto. Hagamos 3 tiendas. Claro, e incluso recibiendo calificativos, pues estos son los raros, ¿no? Los extraños. Sí. Ya bastante sufren a veces nuestros jóvenes cuando públicamente en su clase dicen que son cristianos o que son católicos y ya les miran raro, y luego a lo mejor pues ven que hay una vida normal. Pues si es que la vida del cristiano es normal, lo único que tiene un sentido pues diverso y que vive en la verdad distinto a que vive el mundo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es verdad, ¿no? Que no hay que hay que huir de clichés que a veces nos aíslen del resto, ¿no? Pues no vivimos en el mundo sin ser del mundo, eso está claro, ¿no? Pero evidentemente no tenemos que ser pues jóvenes que se nos pongan etiquetas de los raretes, o mira, estos son los de la peña la guitarra, o no, sino que bueno, pues son jóvenes de su tiempo, que viven en su tiempo, pero que se han encontrado con Jesucristo, que es camino, verdad y vida, y que quieren vivir su juventud siguiendo al Señor, y repito, viviendo dentro de sus ambientes. Entonces, pues son jóvenes que se relacionan como el resto del mundo, con sus compañeros, donde pues habrá compañeros pues que no crean, que dejen de creer. También ellos están ahí para ser luz, y es que Cristo les ha querido poner en esa historia para que sean luz para sus compañeros. Por lo tanto, es verdad que tenemos que huir de esos aislamientos, ¿no? De crear como una especie pues de grupo aislado, ¿no? Mesa camilla, grupo estufa, que bueno, aquí estamos muy a gustitos y ya nos separamos del resto. Hombre, ¿no? Vives dentro de una historia, vives dentro de un ambiente y hay que relacionarse, ¿no? Bueno, el Papa dice 2 afirmaciones en este capítulo, ¿no? Dice que la juventud de Jesucristo nos ilumina y que ilumina a los jóvenes desde su propia juventud. Y hay otra expresión muy bonita que uno a esta, ¿no? Dice, el Señor nos llama a encender estrellas en la noche de otros jóvenes. Sí, esa frase es preciosa, ¿no? Porque es donde va a dar luego inicio a toda la historia de la santidad, ¿no? Y cómo los santos son los que han iluminado esa noche, ¿no? Estamos pues dentro de la época de Navidad, ¿no? Veremos esa estrella de Navidad, esa luz, que hace referencia pues también a guiar hacia Cristo, ¿no? Pues igual que esa estrella de Navidad guía hacia Cristo, los jóvenes también tienen que ser estrella en medio de sus ambientes, ¿no? Estrella en el sentido de dar luz, ¿no? Cuando a veces pues a lo mejor nos encontramos con jóvenes que vienen y dicen, claro, es que yo soy el único cristiano en medio de mi grupo, o me miran mal porque digo que tengo que ir a la parroquia, tengo que estar con los jóvenes, etcétera, o con mi grupo, etcétera, pues como que ellos se sienten mal. Decirle, no, o sea, es que tú estás siendo luz en medio de una oscuridad, y cuando Dios te ha puesto ahí es porque tú puedes dar un mensaje a esos compañeros tuyos que ningún otro les daría. Por eso te ha querido poner ahí Jesús, para que seas luz, ¿no? Y que, pues como dice el Papa, ¿no? Sea esa estrella que brilla en medio de la oscuridad, ¿no? En medio, pues que puede consolar a sus compañeros, darles un motivo para la esperanza, ser pues un poquito de luz en medio de la oscuridad en la que ellos viven, porque a lo mejor
nunca nadie les ha dicho cosas que les hacen daño y que el joven cristiano sabe que son malas y hoy se lo va a decir, y a lo mejor es la primera vez que oyen hablar pues de las virtudes, o que oyen hablar de, oye, que esto no lo puedes hacer porque esto te hace daño, o que no hagas esto porque va en contra de ti o en contra de tu naturaleza, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que han sido los grandes santos, ¿no? Y es donde luego el Papa pues comenzará a nombrar, ¿no? Una serie de santos pues que son necesarios, ¿no? Todos necesitamos referentes. Nuestra sociedad vive de referentes. Vemos los jóvenes, además que en esa época es propia de las referencias, ¿no? Los jóvenes pues siempre tienen su jugador favorito de fútbol, o su estrella de cantante favorita, o tantas cosas, ¿no? Entonces, los santos tienen que ser referentes para ellos. Por eso, el hecho de cuidar las hagiografías, ¿no? De lo que es la vida de los santos, enseñársela a los jóvenes, mostrarle que jóvenes como ellos también pues han sabido llevar la fe, incluso en algunos casos hasta extremos de dar la vida por no renunciar a Jesucristo, pero tienen que verlo, es decir, es que se puede ser joven y ser luz, ¿no? Y ver, pues mira, pues yo puedo actuar como Santo Domingo Sabio, ¿no? Antes morir que pecar, pues oye, pues yo también lo voy a intentar, o ver, como nombra también ahí el Papa, ¿no? A un vietnamita, Andrés Funchen, o algo un poco complicado, ¿no? Que llegó a dar la vida por no renegar de Jesucristo, ¿no? Pues son muchos los santos que tratará, ¿no? El Beato Pio Giorgio Frassati. Bueno, esto lo recoge en la última parte del capítulo, en la que el Papa cita ejemplos de santos jóvenes, ¿no? Pero también, bueno, nos adelantamos ya a esta última parte del segundo capítulo. También el Papa, aparte de hablar de San Sebastián, que me parece que es el primero que cita, al primero que nombra, que nos puede parecer súper lejano en el tiempo, también habla de santos muy concretos y santos que, gracias a Dios, en nuestra diócesis cada vez se nos hacen como más cercanos, como por ejemplo el Beato Pier Giorgio Frassati o Clara Badano, que moría en el año 1990, que es de hace nada. Sí, esa joven focolar, que es impresionante, ¿no? Su vida, su testimonio, que yo creo que a los jóvenes de nuestra diócesis puede hacerle mucho bien, ¿no? Acercarse al testimonio de esta joven focolar, que supo, pues bueno, ante una enfermedad terminal, pues supo vivirla cristianamente, ¿no? Con esperanza y hablándole a sus amigos de la vida eterna, ¿no? O incluso nombrabas, ¿no? San Sebastián, que es verdad que se nos queda muy lejano en el tiempo, pero que es preciosa su historia. O sea, un joven militar que se encuentra con Jesucristo y tiene que elegir o sigo sirviendo al ejército romano o haciendo testimonio público de mi fe. Y decir, pues mira, pues tengo que dar testimonio público de mi fe, aunque eso implique tener que sufrir el martirio o tener que dejar el ejército, ¿no? Y así lo hace. Y esa historia es preciosa, ¿no? También su relación con Santa Inés, etcétera, ¿no? Junto con toda esa retahíla que el ahí Papa da una lista, ¿verdad? Que sí, el Papa Francisco de santos jóvenes. Bueno, pues así termina, pero antes de adelantarnos a esa última parte del capítulo 2, a mí me gustaría destacar otra frase que a mí me ha gustado mucho, ¿no? Y que creo que nos puede ayudar, ¿no? Y creo que además se cumplía muy bien en el Papa San Juan Pablo II, cuando el Papa Francisco dice en la exhortación apostólica que ser joven más que una edad es un estado del corazón. Sí, ese es el consuelo que podemos tener a veces, ¿no? Claro, decir, porque bueno, físicamente uno puede tener muchos años, ¿no? Pero ¿qué es lo que constituye al joven? Al joven al final no le constituyen, pues, hombre, evidentemente, ¿no? La edad física está claro, ¿no? Pero es esa ilusión, esa alegría, esos proyectos, ese darlo todo, ese entregarse, esa sinceridad, esa valentía, esa vivacidad, esa astucia, esa alegría, ¿no? Que son, digamos, las notas características de la juventud y cómo no se tienen que perder y que todos, pues independientemente de esa edad física, pues tenemos que vivir con esa ilusión de la juventud, ¿no? Incide mucho también el Papa a este respecto en este segundo capítulo de lo que sería la acción social de los jóvenes, ¿no? Es decir, de cómo hay que inculcarles, pues eso, que tienen que dar la fe que han recibido, darla también a través de proyectos, pues lo que podríamos llamar voluntariado, ¿no? De no quedarse encerrados, sino que tienen que darse a los demás, que tienen que darse a la sociedad en la que viven, de cómo ese voluntariado les ayuda a tocar la carne de Cristo en el que más sufre, o incluso pues en los ancianos, estableciendo ese vínculo, ¿no? con las generaciones anteriores, y esa herencia del pasado que uno joven no puede olvidar, porque tiene que ser consciente de sus raíces, como nombraba en el primer capítulo de esta exhortación que veíamos el mes pasado, ¿no? Por lo tanto, es importante, ¿no? esa acción de voluntariado, de dar la fe, de llevarlo a lo demás, de ver que la fe no es simplemente una teoría, sino que se traduce también una serie de obras que hay que llevar a cabo en la vida diaria, cotidiana y con proyectos pues claros de voluntariado, ¿no? El Papa Francisco en este capítulo habla también de la juventud de la Iglesia
de la palabra renovación, la usa el Papa y me la permito, ¿no? De una iglesia que se deja renovar. Y explica un poco más adelante que la iglesia debe estar atenta a los signos de los tiempos. ¿A qué se refiere el Papa? Fíjate, esto es algo constante, ¿no?, en la historia de la iglesia, que ya lo decía también el Concilio Vaticano II, ¿no?, que hay que saber interpretar los signos de los tiempos, es decir, cuáles son los signos de nuestra juventud, porque eso nos va a permitir identificarlos y poderles hablar mejor en su lenguaje, ¿no? De manera similar, pues como si yo quiero hablarle a un chino que solo sabe chino, pues tengo que hacerme a sus signos para poderme hacer entender, pues de manera similar, saltando el símil de la analogía, pues a un joven tendré que hablarle con sus signos. Es decir, pues hombre, a lo mejor véase, por ejemplo, ¿no?, la música. Pues, hombre, no es igual la música que podría gustar hace 30 años que la que pueda gustar ahora joven. A la hora de hablar, las expresiones del lenguaje, pues ha cambiado mucho, ha evolucionado O la manera de mucho. comunicar con el propio joven, ¿no? Lo estamos viendo a través de las Claro, redes sociales, ¿no? Y ¿no? todo. Pues hace mucho tiempo todo era cartelería. Claro. Pero es que hoy en día, si no tienes un perfil de Instagram o de Twitter o Facebook, pues van mal. Es decir, no van a leer el cartel que pongas en la puerta de la parroquia. Bueno, termina el Papa con los santos, nombrando una serie de santos, pero antes de hablar de los santos, él habla de María, la muchacha de Nazaret. Lo titula así ese apartado, ¿no?, ese espacio, y propone a María como el gran modelo para la iglesia joven. Desde luego, bueno, pues ella es muy joven cuando recibe ese anuncio del ángel que ya le cambia su vida para siempre, ¿no? Sí, en ese sentido es precioso todo ese capítulo, ¿no? Con qué finura pues trata a la Virgen María, ¿no?, de las características propias de la juventud, que nuestros jóvenes pues pueden aprender de ella, porque es la eternamente joven, ¿no? Es decir, es nuestra Madre del Cielo que nos enseña cómo se puede ser joven y seguir a Jesucristo, porque nadie mejor que ella ha sabido entregar su juventud a Dios y concretamente a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces todo lo que son sus virtudes, la virtud del servicio, de la pureza, de la entrega, de la donación, todo nos lo enseña la Virgen María, ¿no? Por eso algo muy bueno que vamos recuperando, ¿no?, que estaba en la tradición de la Iglesia, es esa consagración a la Virgen María, en el sentido de ponerlo todo bajo su amparo y protección y que también ella sea maestra. La belleza que un joven encuentra o la alegría que siente cuando descubre a María como modelo de virtudes, cuando camina como ella, cuando descubre que le puede entregar su vida y ella a cambio le acompaña en esa consagración, pues es precioso, ¿no? Por eso yo creo que es bueno, ¿no?, que recuperemos esa devoción a la Virgen María en nuestros jóvenes, que la vayamos inculcando, que vaya calando, para que se den cuenta que es un modelo a imitar, ¿no? Repito, contemplar esas virtudes en María hoy en día es lo más moderno que podamos tener, porque es lo que nos enseña, lo que nos acerca a Dios, ¿no? Porque nadie mejor que ella ha sabido amarlo y nadie mejor que ella nos puede enseñar cómo amar a Jesús. Bueno, pues finaliza pues hablando en el capítulo de jóvenes santos a los que ya hemos citado, santos que nos pillan muy lejos en el tiempo, pero otros muy, o mucho más cercanos, ¿no? Santos jóvenes. Y así finaliza este segundo capítulo, Jesucristo siempre joven. Antes de despedirnos, a mí me gustaría hacer repaso de las próximas actividades y proyectos, que diría el Papa Francisco, de nuestra pastoral juvenil para las próximas fechas. Por ejemplo, estamos en Navidad, a la víspera de Navidad, eso a nadie se le pasa por alto, y la delegación tiene también proyectos muy concretos para este tiempo, ¿verdad? Exacto. Tenemos, pues ahora en estas semanas de día de Navidad, del 20 al 24, no decimos el día, pero con motivo de la misión joven en Talavera, pues tendremos el Christmas Song, que es parte de, pues un proyecto que atañe concretamente al coro diocesano de jóvenes, a Santa Cecilia, y le acompañará también un flash mob que llevaremos a cabo en la ciudad de Talavera, ¿no? Será en Talavera, en un día que transcurre entre el 20 y el 24, donde pues jóvenes de los colegios de Talavera han preparado una dinámica con don Joaquín Garrigós, por lo típico de un flash mob, y el coro Santa Cecilia con Sergio Farto y María Oliva, pues han preparado un repertorio de villancicos, pues para recuperar el sentido de la Navidad, ¿no? Entonces, de una manera improvisada e inesperada, pues en 2 lugares de Talavera pues tendrán lugar estos 2 actos con motivo de estas fiestas navideñas, ¿no? Recordemos que Talavera está en misión joven y la misión, como tanto nos dicen, ¿no?, ya no es cuestión de que vengan, es que hay que salir, y por eso vamos a realizar este acto.
Bueno, finaliza el año y siempre la Delegación de Adolescencia y Juventud bueno, pues organiza un acto, digamos, para dar gracias por todo el año que está a punto de finalizar. Eso el 31 de diciembre. Cuéntenos cómo se va a desarrollar. Sí, pues este año vamos a introducir una novedad. Normalmente siempre teníamos la misa y después adoración, pero bueno, vemos que ha sido conveniente este año modificarlo un poquito, entonces tendremos un rato de oración por la mañana a las 12:30 en la iglesia de San Ildefonso, en el barrio de Santa Teresa, donde bueno, pues se invitará, ¿no?, a los jóvenes para que tengan ese momento suyo de antes de acabar el año acercarse a dar gracias, ¿no? Fíjate que dar gracias es lo propio del cristiano, es algo que en otras religiones pues quizás no se da tanto, en el cristianismo sí, es acción de gracias, de hecho la Eucaristía es acción de gracias, esto es acción de gracias y somos conscientes de que todo lo recibimos como gracia. Por eso, qué mejor que el último día del año acercarnos a esa hora santa, que será una hora santa de adoración al Santísimo, donde de una manera guiada pues daremos gracias a Dios por todos los beneficios recibidos a lo largo del año, ¿no? Y luego, concluido este acto de acción de gracias a la 1:30, pues ya pues las tradicionales migas que bueno, pues los que estén, pues estamos en el barrio, es decir, pues van a hacerlo, y luego a las 4 de la tarde la Santa Eucaristía, la última misa del año que llevaremos a cabo, con un acto especial, ¿no?, de bendición de corredores, ¿no?, donde de una manera pues significativa, unida a la San Silvestre, pues queremos, bueno, pues aquellos que vayan a participar y así lo deseen, que pueden participar en la Eucaristía, ser bendecidos antes de iniciar esa carrera, ¿no?, que es ese símil con lo que es la carrera de la vida, pues la carrera de la persona que vaya a correr en esa San Silvestre, ¿no? Bueno, así finaliza el año y luego enseguida los jóvenes también participan y de manera especial están convocados en las 8ª jornadas de pastoral que se celebran del 10 al 12 de enero en nuestra diócesis. ¿De qué manera? Bien, pues siempre los jóvenes participarán, ¿no?, pues en distintos stands o cosas que haya que hacer propias de la logística, si se nos pida, pero también tendremos pues dos grandes momentos, ¿no? Una, la experiencia diocesana, donde el proyecto Génesis, y en él está metido Génesis Laicos y las charlas GEN, pues tendrán contar su experiencia dentro de esas experiencias diocesanas, y luego el día siguiente, las experiencias extradiocesanas, pues tendremos una charla acerca de los retiros EFETA. No es algo que ya se está llevando a cabo en nuestra diócesis, pero bueno, que vienen de fuera, y bueno, pues una manera también de presentarlo y darlo a conocer, por si a alguien todavía le queda alguna duda, o es un momento pues de exponer sus pensamientos, sus dudas, etc. Bueno, y después continúa la misión joven en Talavera de la Reina, y creo que a finales de enero también con un acto importante, el Teatro de Santa Leocadia. Eso es, el 25 de enero, si Dios quiere, por la tarde, en el Teatro Palenque de Talavera, tendrá lugar la representación de la obra Estoy contigo, ¿no?, esa obra que forma parte del proyecto de Santa Leocadia, donde bueno, pues ya están los actores, ahí los pobres con los ensayos, preparando, rematándolo todo, para que todos pues podamos disfrutar de su estreno en esta ciudad. Y yo creo que es un momento bueno dentro de la misión, porque la misión va dirigida a los adolescentes y los jóvenes, y qué mejor, ¿no?, que contemplar en la vida de una paisana, de una santa toledana, pues oye, lo bueno que tiene esa obra es que va reflejando, ¿no?, escenas de la vida de Santa Leocadia con escenas de la vida moderna, y yo creo que puede hacer mucho bien a nuestros jóvenes. Por lo tanto invitamos a todos, no solo a los jóvenes y adolescentes, ¿no?, sino también a sus familias, colegios, grupos, movimientos, pues que acuden a la representación de esta obra, porque vamos, seguro que disfrutan, y seguro que algo les toca el corazón. Seguro que sí. Don David Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad, feliz año, ya nos vemos el mes que viene. Gracias por acompañarnos. A ti. Y nosotros hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. Conocemos a Rebeca, que nos va a dar razones de por qué ir a misa los domingos. ¿Por qué ir a misa los domingos? Bueno, pues esta es una cuestión que seguro que muchos de nuestros telespectadores se han preguntado en algún momento.
Dirigido a los jóvenes, este es otro de los temas que se han tratado en las charlas GEN, que ya presentábamos el mes anterior. Un proyecto de la Delegación de Adolescencia y Juventud de la Archidiócesis de Toledo que puso en marcha el curso anterior y que quiere ser un modo de acercarse a los jóvenes de hoy sobre temas de la fe que realmente les preocupan, les inquietan y quieren hacerlo también de una manera nueva, cercana, directa, con su lenguaje, con protagonistas jóvenes. Y por eso hoy hemos querido invitar, a propósito de este tema, de por qué ir a misa los domingos, a la persona que le tocó defenderlo y exponerlo dentro de las charlas GEN. Saludamos a Rebeca Solano. Rebeca, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, Rebeca, en primer lugar, háblanos de ti, quién es Rebeca, a qué te dedicas, cuántos años tienes, a qué parroquia perteneces, cuéntanos. Bueno, pues tengo 25 años y bueno, ahora mismo soy arquitecta y la parroquia que pertenezco por zona a esa parroquia de San Julián, pero bueno, realmente estoy más también un poco vinculada a la pastoral universitaria, un poco más metida ahí con las actividades y todo. Con pastoral universitaria, sí. Claro, porque a mí me parece muy interesante también descubrir cómo cada uno de los que han sido elegidos para formar parte de este proyecto, de las charlas GEN, llegáis a él. Claro. Es decir, tú estudias arquitectura, entiendo que aquí en Toledo, y tienes contacto en un momento determinado con pastoral universitaria, te hablan a través de la parroquia o participas de alguna actividad incluso del SEPAJU, cuéntame. Pues a la pastoral universitaria realmente lo conocí porque una compañera pues me dijo, oye, aquí ¿sabías que hay una capilla en la universidad? Y dije, pues no tenía ni idea. Entonces, bueno, me invitó y ya a partir de ahí pues ya fui yendo ahí, pero antes conocía ya SEPAJU y también estaba un poco relacionado con David, ¿no? Entonces ha sido como un poco conexión una cosa con otra. Primero SEPAJU, luego ya pastoral universitaria. Sí. Y nada, SEPAJU a través de las peregrinaciones, o sea, fue a partir de ahí. Yo no tenía ni idea de SEPAJU hasta hace poquito. Y a través de pastoral universitaria, cuéntame qué actividades hacíais allí, qué te llama la atención, por qué decides participar de este proyecto, ¿no? De todo lo que lleva consigo pastoral universitaria. Pues en la pastoral universitaria, bueno, hay misas, ¿no? Y luego también los miércoles hay pizza teológica, que lo que hacemos primero es misa y luego una charlita que nos dan. Sobre algún tema concreto, eso es. ¿No? Y ahí sobre todo pues van estudiantes, o sea que al final es muy acogedor porque son gente de tu edad. Entonces, y que no es o más pequeños o más mayores, que al final estás como en tu ambiente, ¿no? Y luego pues hay viajes, hay oraciones, entonces muy bien, o sea que hay varias actividades. Me vas a permitir, Rebeca, porque tú ya estás trabajando como arquitecta, pero te he entendido que sigues participando de la pizza teológica. Sí. Esa desvinculación con pastoral universitaria. Porque hay temas que yo creo que aunque ya no estemos en la universidad, son necesarios todavía como seguir formándose, ¿no? Y seguir preguntándose, decir, ¿y esto por qué? Como curiosidad, ¿no? Y al final no son temas tampoco cerrados porque también llevan al debate. Tú puedes preguntar cualquier cosa y lo que tú preguntas a lo mejor es una duda que tiene otra persona, ¿no? Entonces, no sé, como que yo creo que es necesario ir a esa formación, que al final es un ratito cortito y ahí está. Sí. A pesar de haber abandonado ya la universidad y de estar trabajando como nos contabas antes. Bueno, tu tema es un temazo. Sí. ¿Por qué ir a misa los domingos? Es que yo creo que es un tema que aparece incluso a edades muy tempranas, ¿no? La típica niña o el típico niño que ante la costumbre de ir a misa los domingos te pregunta en un momento determinado, mamá, ¿y por qué tenemos que ir a misa todos los domingos, ¿no? ¿Qué te pareció tu tema cuando te lo ofrecieron? Bastante curioso e interesante, ¿no? O sea, realmente es una cosa que damos por hecho de decir, a ver, yo por ejemplo, mi familia, pues yo siempre he ido a misa todos los domingos, pero no me he hecho la pregunta de ¿por qué tengo que ir a misa los domingos? O sea, realmente cuál es lo que hay ahí detrás, ¿no? Y claro, pues al hacer ese tema, luego al estar formándolo, ¿no? Te das cuenta dices, jo, es que hay cosas detrás que tienen mucho valor, ¿no? Que no nos habíamos dado cuenta antes. Entonces, como que a partir de ahí pues sale. ¿Alguna vez tú, Rebeca, te has hecho esta pregunta? Yo creo que me la hice, sí, cuando empecé a conocer a SEPAJU, ¿no? Ya fue ahí cuando dije, ¿y todo esto? ¿Qué sentido? ¿Qué es lo que hay detrás, no? ¿Por qué? Entonces, a partir de ahí fue cuando ya
te vas preguntando todo y dices, ¿y esto por qué? ¿Alguna vez has tenido que defender tú esta práctica, por ejemplo, no sé, en un ambiente universitario, con otras personas que no sean practicantes, que no practiquen, que no tengan ningún tipo de compromiso con la Iglesia, al decir, bueno, ¿y tú por qué los domingos? ¿Tú por qué fuiste ayer o por qué vas a misa los domingos? Sí. Personalmente, antes de esta charla. No, en la universidad y actualmente también me pasa en el trabajo, también me preguntan, incluso me preguntan, ¿y vas solamente los domingos o vas entre semana? Y es como, voy entre semana, o sea, y les parece raro, y dices, digo, no es nada raro, y es verdad que a veces que tienes que explicar y tienes que dar, o sea, tienes que argumentar o decirles, oye, que es una cosa muy, o sea, que es algo bonito, pero claro, es difícil a veces que encuentren el sentido, ¿no? Hay gente, pues, más o menos más cercano, menos cercano, ¿no? Y depende de cómo estén, pues cuesta más o cuesta menos, que lo entiendan, ¿no? Pero sí, o sea, hay de todo y yo me he tenido que enfrentar a que me pregunten y que sea como un poco raro, ¿no? Incluso en los viajes, que si he tenido que hacer algún viaje y decir, no puedo ir a ver ahora esto porque tengo que ir a misa. Pues no lo he hecho y ya está. Y choca directamente, ¿no? Poquito. Bueno, eso a pesar de que tú empiezas tu charla con esta afirmación. Lo vemos. Ir a misa es un rollo. Es un rollazo. Y si el cura se enrolla, yo desconecto y me aburro. Y además que en mi parroquia solamente van a bolillos, entonces ¿qué pinto yo allí? Y si a esto le sumas que yo salgo el sábado por la noche, yo no me voy a levantar para ir a misa de 12 el domingo. Y ya por la tarde, pues mira, que me da mucha pereza, o sea que no voy a ir. ¿Cuántas veces hemos oído decir esto a los jóvenes de ahora? Tal cual. Pero al principio empiezas diciendo que ir a misa es un rollo. Sí. Yo le preguntaba a Gio, cuando vino aquí para hablar de su charla anterior, la primera que presentamos en el programa, ¿en qué medida vosotros habéis hecho vuestra esta charla, ¿no? ¿Habéis aportado algo vuestro o os han dado indicaciones? En tu caso, ¿tú has personalizado, has puesto de ti en esta charla en algún momento? Vamos, todas las preguntas que acaban de salir, esas me las he hecho yo y es que son normales, o sea, que no pasa nada. Y son preguntas que, incluso eso lo de ir a misa es un rollo, pues sí, yo lo he pensado. Y lo digo, tú lo has pensado, y es que yo también lo he pensado, y no pasa nada, pero te lo voy a resolver. Te voy a decir por qué no. No, pero sí, es cierto que lo personalizamos porque también hacer las nuestras es con esas preguntas, ¿no? También es más fácil de entender eso. Es cierto que nos dan como un guión, pero al final son nuestras charlas y las tenemos que dar esa vuelta, ¿no? Para hacerlas nuestras y darles ese toque nuestro, al final, que se distingan unas de otras también. ¿En cuánto tiempo preparaste la charla, Rebeca? ¿O cuál es la fase o las fases que tiene este proyecto para prepararlo? Primero, antes de saber nada, estuvimos unos días que nos reunimos para también, claro, somos unos novatos, o sea, no tenemos ni idea de ponernos delante de una cámara. Entonces, claro, nos dan como una serie de clases, de pautas, ¿no? Y de pues cómo actuar, cómo moverse, cómo tal, y luego ya nos dan los temas, nos los reparten, o sea, nos dan primero el tema, luego nos reparten como el guión a cada uno, y ahí ya cada uno busca, investiga, incluso dentro de la charla te preguntas y dices, ¿y esto por qué es así? O sea, es como una pregunta detrás de otra, ¿no? Y cada uno pues lo tiene que expresar y lo hace suyo, o sea, al final con tus palabras, ¿cómo lo contarías tú a otra persona? No tanto de memoria, ¿no? Sino decir, ¿cómo me puedo expresar yo si alguien me pregunta? Bueno, ¿y cuándo te diste cuenta? Es otra de las partes de la charla, ¿no? que tú das. ¿Cuándo te diste cuenta de la importancia de asistir a misa los domingos, tú personalmente en tu vida, Rebeca? Pues ya digo, hace pues a lo mejor 4 años, sí, que fue la primera peregrinación a la que fue la de Ávila. Y entonces ahí, claro, yo ahí tuve un encontronazo y cuando te preguntas, ¿y esto? O sea, como que es como mucha alegría, ¿no? Y algo bonito, algo bueno, algo sano, ¿no? Y dices, ¿y esto por qué? ¿Y esto qué sentido tiene? ¿Y esto? Entonces es verdad que, aunque o sea, en ese momento me encuentre con Jesús, ¿no?
aún así es como que sigue un poco de, bueno, sí, sigue siendo un poco rollo, ¿no? Pero que vas evolucionando, vas formándote, o sea, al final lo que he dicho al principio, ¿no? Lo de seguir formándose, pues vas encontrando un sentido. Y ahora mismo, pues es como, ya he dicho, voy entre semana porque es como, que lo necesito. Claro, y escuchar el Evangelio, recibir a Jesús, o sea, es que son cosas que son, es que es muy importante, ¿no? Y al final, o sea, vas encontrando sentido a partir de ir formándote, de ir aprendiendo, de ir preguntándote. Bueno, pues así también lo explicabas en tu charla, lo vemos. Hasta que me di cuenta de la importancia que tiene ir a misa. ¿Alguno se ha preguntado por qué es tan importante? ¿Por qué nos insisten tanto? ¿Por qué? ¿Qué valor tiene? ¿Y alguno se ha preguntado por qué el hecho de ir todas las semanas dice tanto de nuestra fe? Y ya la pregunta del 10. ¿Cuántos habéis hecho un sacrificio por ir a misa? A ver, un sacrificio tipo no ir a un partido de fútbol o estando de vacaciones, decir, bueno, pues mira, no hago esta visita, pero voy a misa, por ejemplo. La pregunta del 10. Sí. Luego más adelante lo explicas, ¿no? Porque la misa es sacrificio, ¿no? Das razones, 5 motivos de por qué debemos ir a misa los domingos. Antes de verlo, esos 5 motivos que tú das, que están, bueno, pues muy resumidos y que tampoco hay mucho más que añadir, ¿no? No te lo voy a preguntar aquí porque sería volver a redundar sobre lo mismo. A mí me gustaría que nos contases si luego esto ha tenido algún efecto, alguna anécdota que te haya podido surgir. Claro, las charlas GEN tienen la difusión que tienen, ya nos lo ha contado en más de una ocasión don David, y claro, en el momento en que empezamos a usar las redes sociales, pues se nos escapa el número de visualizaciones y la gente a la que podemos llegar. Efectos, respuestas, anécdotas que haya tenido tu charla. Pues realmente, bueno, yo creo que ya lo dijo Gio cuando vino aquí, cuando estuvo aquí, y es en las peregrinaciones, también hay sacerdotes que dicen, mira quién están por ahí, ¿no? Son los de las charlas GEN, y ellos nos reconocen, ¿no? Sí. Luego también es verdad, bueno, ayer, fíjate, o sea, me presentaron a una persona y ¿os conocéis? No. Sí, yo te conozco de las charlas GEN, o sea, que nos conocen pues de vernos tal y dicen, sí, yo te conozco. Y digo, pues yo a ti no, pero está claro. Bien, ¿no? Y luego es verdad que hay gente que puede, o sea, como llegar más o llegar menos, ¿no? Pero hay gente que ya sabe o que ya entiende un poco más y dicen, bueno, pues sí, bueno, no me dices nada nuevo, pero hay otras personas que me dicen, no, es que como que me has aportado como otro sentido, ¿no? Y dices, joder, no sabía cómo... Me has hecho caer en la cuenta de algo que quizá yo no... Que lo daba por hecho o lo dejaba así de lado. Dice, y he aprendido como que aprendes algo más. Digo, pues genial entonces, ¿no? Que te aporte misión un poquito cumplida, más, ¿no, claro. Rebeca? Aunque sea eso, aunque sea un poquito, pues ya está. Y lo importante es también que se hagan las preguntas, ¿no? Que no demos todo por hecho y decir, esto es así porque es así. No, pregúntate y luego ya ahí busca la respuesta, ¿no? Bueno, pues vamos a ver esa respuesta, esos 5 porqués tú que ofreces en tu charla cuando hablas de que es importante ir a misa los domingos. 5 motivos, lo vemos. Primer porqué. Porque es acción de gracias. ¿Cuántos de vosotros en el día de hoy habéis agradecido a vuestros padres, a vuestros hermanos, a vuestros amigos o incluso a quien habéis ido a comprar el pan? ¿Y cuántos de vosotros habéis agradecido el hecho de haberos levantado esta mañana? Durante el día nos pasan muchísimas cosas, muchas cosas buenas. Y es en misa donde agradecemos a Dios todas estas cosas buenas que nos pasan. Segundo porqué. Porque es memorial. Memorial viene de memoria, de recordar los hechos. Esto es como en historia, en el colegio, ¿no? Que recordamos desde la prehistoria hasta la historia actual. Pero en misa se va un poquito más para allá. Y es que rememora. ¿Y qué significa rememorar? Imaginamos que tenemos una máquina del tiempo. Y en esa máquina del tiempo vamos exactamente al mismo sitio y al mismo lugar donde el Calvario, la muerte y la resurrección de Jesús. En misa pasa igual. En misa rememoramos esos momentos, volvemos y vivimos el Calvario, la muerte y la resurrección de Jesús. Tercer porqué. Porque es sacrificio.
Y vuelvo a la pregunta del principio. ¿Quién haría o quién ha hecho un sacrificio por ir a misa? O bueno, más fácil. ¿Quién haría un sacrificio por alguien a quien quieres? Por ejemplo, cuando tus padres te piden barrer la cocina después de comer. Y tú dices, pues mira, a mí lo que me apetece es echarme la siesta. Pero bueno, lo haces porque los quieres. O por ejemplo, quien tenga hermanos pequeños o hermanos mayores, yo soy la del medio, entonces me pilla todo. Pero ¿cuántas veces nos han pedido y hemos pedido que nos lleven a tal sitio, que nos recojan a tal sitio? O incluso los padres que están de taxistas, benditos padres, ¿no? Pero lo hacen por nosotros, por amor, porque nos quieren. Jesús hizo lo mismo por nosotros. Por amor, murió por nosotros en la cruz. Pero no sufre solo. Digamos que sufrimos con Él. ¿Por qué? Porque Él es cabeza y nosotros, que somos iglesia, somos el cuerpo. Si un miembro sufre, el resto también. Esto es como cuando a mí me duele la cabeza, yo no tengo ganas de fiesta. Pues lo mismo, le acompañamos en el sufrimiento. Y es por eso que nosotros tenemos cruces y sufrimientos. Cuarto, ¿por qué? Porque es banquete. Muchísimos habéis celebrado cumpleaños, cenas, comidas en casa y han venido invitados, segurísimo. Yo en mi cumpleaños, por ejemplo, yo llego, me despierto, me dicen felicidades, tal, y yo, gracias. Pero ya llega mi madre y me dice, oye, limpia la mesa, limpia los platos, limpia los cubiertos, limpia las copas, prepáralo bonito. Y yo, bueno, yo hago eso, pero luego además, como ya está cocinando, pues digo, jolín, quiero probar algo, ¿no? Lo que pasa es que a mí nunca me da tiempo. Porque ya está ella diciendo, no comas ahora, que si no luego no vas a comer. Y es verdad. Y luego es que las madres son tan así que se dan cuenta de absolutamente todo, que ya me ven que sigo en pijama. Y me dice, por favor, vete a cambiar, que van a venir a comer ya. Entonces, claro, pues tú te pones guapo, tal. Dices, pues hombre, tengo que estar decente, que viene gente a comer. En misa pasa exactamente igual. Tenemos que limpiar. ¿Y qué tenemos que limpiar? Tenemos que limpiar nuestra alma de todo pecado mortal. Lo segundo, tenemos que ayunar. No comer nada 1 hora antes de comulgar. Y lo tercero, ponernos guapos. Igual que viene la gente a nuestra casa, Jesús va a ser el huésped de nuestra alma. Entonces tenemos que estar, pues, decentitos, ¿no? Y con respeto. Cuando nos alimentamos del cuerpo de Cristo, nos conectamos más con Él. Y además sirve como vacuna contra el pecado. Está guay, ¿no? Quinto, ¿por qué? Porque es presencia. Todos, y si no todos, la mayoría, antes de venir aquí, habéis estado hablando por teléfono, con los WhatsApp, con las Insta Stories, con Instagram, con el Facebook, seguro. Y habéis tenido presentes a las personas. De una manera u otra, pero las habéis tenido presentes. Pero no me vais a negar que la mejor presencia es cara a cara, porque la tienes físicamente y la tratas físicamente. Bien, pues Jesús en misa está también presente de diferentes maneras. La primera, cuando nos reunimos. Y Él lo dijo, yo no me lo invento. Dijo, cuando 2 o 3 personas se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en el centro. La segunda, con las lecturas. Digamos que son como los WhatsApp que nos envían un amigo. Pues las lecturas son los WhatsApp de Jesús. Y la tercera presencia es la guay. Estar cara a cara. El momento en el que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y lo tenemos ahí, frente a frente. Bueno, algo que añadir. Pues ahí ya está todo en resumen. Todo, pero además, digamos que muy aterrizado, el símil que haces con tu cumpleaños, tu banquete, pues yo creo que lo resume muy bien y lo explica muy bien, así que creo que no hace falta entrar en más detalle. En la última parte de tu charla, tú hablas de algo que es muy importante, ¿no? A la hora de hablar de este tema, de por qué ir a misa los domingos. Tú cuentas qué es lo que obtenemos asistiendo a misa los domingos, los beneficios, entre comillas, ¿no? Esto no lo vamos a poner, sino que me lo vas a contar tú. Bueno, pues al final es acompañar el sufrimiento a Jesús, ¿no? Igual que acompañamos a cualquier amigo en sufrimiento, algo que le pase, pues a Jesús. Y lo segundo, pues que nos alimentamos del cuerpo de Cristo, ¿no? Que al final también es lo principal también de la misa. Y luego lo tercero es que somos testigos del mayor milagro, que es convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Que eso es como lo mejor de lo mejor. Así que...
Bueno, antes de terminar, a mí me gustaría añadir que yo creo que tu charla es una de las fundamentales, ¿no? Es cuando muchos solo ven en la Iglesia una serie de normas que hay que cumplir, esta es la primera que salta, o sea, ir a misa los domingos. Claro, cuando uno lo vive, tal y como tú lo has contado y tú lo defiendes en tu charla, la cosa cambia, ¿no? Creo que quizás explicarle a los jóvenes, mira, la Iglesia es esto y tienes que hacer esto, pues a lo mejor no es lo más indicado, ¿no? Pero cuando uno cuenta cómo lo vive, como en el caso de tu charla, pues, y que forma parte de ti, de tu vida y que te hace bien, la cosa cambia, ¿no, Rebeca? Claro. Al final, que a alguien le cuentes tú cómo lo vives, cómo es, o sea, qué es lo que piensas, al final ellos, no es lo mismo que alguien le diga, esto es así y así. No, si llega otro joven, que al final es eso, que llega otro joven, que es igual, o sea, igual que tú, exactamente igual que tú, que te diga, no, es que mira todo esto, lo que hay, pues como que hay un cambio de chip, ¿no? Por lo menos hay como, no se niegan. Hay un poco que pueda haber algo. Sí, por lo menos esa inquietud, ¿no? El hacerse esas preguntas de por qué será importante. Pues Rebeca Solano, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. En serio, mucho ánimo, porque sé que estáis preparando la segunda temporada de las charlas GEN, aunque de momento no podéis decir nada. Y enhorabuena, de verdad, por este proyecto. Gracias, Rebeca. Y a ustedes, gracias por su compañía. La semana que viene volvemos. Les espero aquí en Escuela del Mañana. Adiós.